Las patologías de salud mental son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas. Estas pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y las funciones de cada día. Si nos preguntamos cuáles son las causas de las patologías de salud mental, pues en realidad no hay una causa específica, sino que hay varios factores que pueden contribuir al riesgo de sufrirla. Por ejemplo, los genes y la historia familiar, las experiencias de vida, lesiones cerebrales traumáticas o productos químicos durante el embarazo, el consumo de alcohol o drogas, tener alguna enfermedad seria, tener pocos amigos y sentirse aislado, así como también los factores biológicos, como desequilibrios químicos en el cerebro, la cual es de gran relevancia ya que se observa una disminución o aumento de sustancias químicas tales como la oxitocina, dopamina, noradrenalina, serotonina y la adrenalina en diferentes tipos de patologías de salud mental. Entonces podemos hacer un énfasis en la parte biológica, en la serotonina, ya que es un neurotransmisor que puede intervenir en la felicidad de un individuo cuando sus niveles aumentan. La dopamina, que se desempeña en las funciones del comportamiento, la cognición, actividades motoras finas, motivación, la recompensa y la regulación del sueño, así como también el humor y la atención de la persona. La noradrenalina es de gran influencia para el mantenimiento de un correcto estado de vigilia, es decir, que nos mantiene despiertos. La adrenalina es conocida como la hormona del estrés. Esta permite al cuerpo reaccionar en casos de emergencia y también es asociada a la capacidad de automotivación y productividad. Por eso, un déficit provoca depresión, baja motivación, apatía y desinterés. Y la oxitocina, que favorece las relaciones sociales. En cambio, los bajos niveles dan lugar a tristeza y estados de depresión. Existen muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Uno de ellos es la ansiedad. La ansiedad es una preocupación, miedo intenso o excesivo y continuo ante una situación cotidiana. Esta puede ser también una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudar a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Por lo tanto, la ansiedad como trastorno de ansiedad, esta no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre las personas. Además, podría definirse también como un estado de preparación cognitiva, conductual y fisiológica generado en respuesta a una amenaza real o potencial. Dentro del cuadro clínico de esta patología, es posible que se produzcan taquicardias, respiraciones agitadas, sudoración y sensación de cansancio. Esta patología se puede clasificar en trastorno de ansiedad generalizada. En esta, las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. El trastorno de pánico. Las personas con este trastorno sufren de ataques de pánico. Estos suelen ser repetidos, repentinos y suelen tener momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Las fobias. Las personas con fobias tienen miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por las arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que se teme a los lugares y situaciones que pueden causar pánico. Es un tipo de trastorno de ansiedad en el que la persona tiene miedo en lugares y situaciones que pueden causarle pánico, sentirse atrapado, indefenso o avergonzado. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intenso, que son el resultado directo del uso indebido de drogas,
como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica. En la etiología de esta patología se observan que participan estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico. Estos van desde la amígdala, parten proyecciones al hipotálamo y la sustancia gris. Los sistemas de neurotransmisores también están comprometidos, los cuales son la noradrenalina, serotonina y el grupo GABA. Además, se observan factores de riesgo tales como los traumas, el estrés por enfermedad, acumulación de estrés, otros trastornos mentales como lo es la depresión y el uso de drogas o alcohol. Dentro de las complicaciones se ve la depresión, el abuso de sustancias, problemas para dormir, pueden ser problemas digestivos, dolor de cabeza crónico, aislamiento social y problemas en la escuela, el trabajo o posiblemente el suicidio. El tratamiento para esta patología puede ser por medio de la psicoterapia y de medicamentos. La psicoterapia es un asesoramiento psicológico el cual incluye el trabajo de un terapeuta para reducir los síntomas de ansiedad. Puede ser una terapia cognitiva conductual, que esta suele ser un tratamiento a corto plazo y se enfoca en la enseñanza de técnicas específicas para mejorar los síntomas y poder gradualmente volver a las actividades que se evitaban. Y en relación a los medicamentos, suelen usarse varios debido a que va de acuerdo al tipo de ansiedad que se tiene y si existe algún otro problema de salud. Por ejemplo, ciertos antidepresivos también se utilizan para tratar trastornos de ansiedad. En algunas circunstancias también pueden utilizarse sedantes, también llamados benzodiazepinas o betabloqueadores. Otra patología de salud mental es la esquizofrenia. Este es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia se caracteriza por una psicosis, que esta es la pérdida del contacto de la realidad. También hay alucinaciones, que es la percepción falsa, ideas delirantes, que son creencias falsas, habla y conducta desorganizada. La esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, pero no es tan común como muchos otros trastornos mentales. El cuadro clínico de esta patología puede clasificarse. La clasificación de los síntomas pueden ser positivos y negativos. Los positivos son alucinaciones, delirios, habla desorganizada y comportamiento extravagante, los cuales se asocian a una función distorsionada en la percepción, pensamiento, lenguaje y control de comportamiento. Los negativos son embotamiento, abolición y estos son asociados a la función de la pérdida de fluidez y expresión emocional, fluidez de habla y abolición. También pueden clasificarse como positivos, negativos, desorganizados y cognitivos. Los positivos vienen a ser los de la distorsión de las funciones normales, los negativos la disminución o pérdida de las funciones normales y el estado afectivo. Los desorganizados son los trastornos de pensamiento y conducta bizarra y los cognitivos el déficit en el procesamiento de la información y la resolución. Una persona puede presentar síntomas en una o todas las categorías. La etiología de esta patología, aunque su causa específica es desconocida, la esquizofrenia tiene una base biológica que es evidenciada por las alteraciones de la estructura encefálica, debido a que puede ser por un aumento en el tamaño de los ventrículos cerebrales, el adelgazamiento de la corteza, la reducción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo, así como también se puede ver los cambios en la neuroquímica, especialmente la actividad alterada de los marcadores de transmisión de dopamina y glutamato. El descubrimiento de la administración de levodopa y anfetaminas aumentan la dopamina y agrava los síntomas de la esquizofrenia y los neurolépticos, que mejoran cierto número de esos síntomas, antagonizan algunos de los efectos de la dopamina. Esto dio lugar a la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia. Sin embargo, la ausencia de las alteraciones de las concentraciones de monoaminooxidasa y sus metabolitos de la dopamina, como el ácido homovalínico, hizo que se pensara que la alteración podría residir de la hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Los factores de riesgo genéticos recientemente demostrados. Según los expertos, la esquizofrenia aparece con más frecuencia en personas vulnerables durante el desarrollo nervioso. Esta rara vez se manifiesta en la infancia
y los factores de la infancia influyen en el inicio de la enfermedad en la edad adulta. La fisiopatología de este trastorno afirma que la esquizofrenia es una enfermedad debida a la alteración a nivel cerebral, bien electroquímica o anatómica. Esto es incuestionable hoy en día. En la neuroanatomía, el hallazgo morfológico más consistente, confirmado en más de 50 estudios que han utilizado tomografía axial computarizada y resonancia magnética, es la dilatación ventricular. Y en la neuroquímica, la teoría dopaminérgica, la implicación de la serotonina, el ácido glutámico y el ácido gamma-aminobutírico. En la clasificación de esta patología, suele ser una enfermedad heterogénea que clásicamente se ha clasificado en 5 tipos. Una de ellas es la esquizofrenia paranoide. Esta se caracteriza por la presencia de preocupación excesiva por una o más ideas delirantes de diversa índole, o bien alucinaciones auditivas frecuentes, así como también la esquizofrenia desorganizada. Los rasgos predominantes son que tanto el lenguaje como el comportamiento se ven alterados, pero no parecen tener orden. La esquizofrenia catatónica. Esta se caracteriza por presentar una inmovilidad a lo que se le llama catalepsia. Esta es un negativismo extremo, mutismo, la adoptación de posturas extrañas y movimientos estereotipados, así como abundantes muecas y la imitación de palabras o movimientos en su interlocutor. La esquizofrenia indiferenciada se describe como aquella que presenta síntomas de la esquizofrenia catatónica, desorganizada y la paranoide, pero sin que estos puedan en su conjunto permitir clasificarla como paranoide desorganizada o catatónica. Y la esquizofrenia residual, que en esta no se dan ideas delirantes, ni alucinaciones, ni catatonia, ni desorganización del lenguaje o comportamiento. Solamente se dan manifestaciones leves con síntomas tanto positivos como negativos, pero de menor magnitud. Dentro de las complicaciones, si no se trata, la esquizofrenia puede dar lugar a graves problemas, tales como pensamientos suicidas, un intento suicida o el suicidio, trastornos de ansiedad, trastornos compulsivos, trastornos obsesivos compulsivos, depresión, el abuso de alcohol o drogas, la incapacidad para trabajar o asistir a la escuela, problemas financieros, aislamiento social, problemas de salud médicos y los comportamientos agresivos. El tratamiento para esta patología es farmacológico. Estos están clasificados como antipsicóticos típicos, que estos desde el punto de vista clínico provocan 2 efectos importantes. El primero son las reacciones extrapiramidales y la sedación, y los fármacos antipsicóticos atípicos, como la clonazepina, que este es un medicamento que por sus especialidades características han originado un grupo que tiene una alta eficacia que incluye las esquizofrenias resistentes a los antipsicóticos típicos. Estos fármacos cumplen con la definición de antipsicóticos atípicos, ya que bloquean los receptores dopaminérgicos y de serotonina. Otra patología de salud mental es la depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de desinterés en realizar diferentes actividades. También es denominada como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensa, moderada a grave, y puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, académicas y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Dentro del cuadro clínico de esta patología vemos los sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos
de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, así como también la pérdida de desinterés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. También se observan alteraciones de sueño como el insomnio o dormir demasiado. Hay cansancio o falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un gran esfuerzo. También puede verse la falta de apetito, el adelgazamiento o incluso puede ser lo contrario, es decir, antojos de comida o aumento de peso. La ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar o hacer movimientos corporales, así como también tener sentimientos de inutilidad o culpa. Puede haber una dificultad para pensar, concentrarse y tomar decisiones, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte y problemas físicos inexplicables como el dolor de espalda o de cabeza. La causa de esta patología se desconoce, al igual que sucede con muchos otros trastornos mentales. Puede comprender diversos factores como las diferencias biológicas, es decir, que las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos aún es incierta, pero con el tiempo pueden ayudar a identificar las causas. Otro factor es la química del cerebro. Debido a que los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión, las investigaciones recientes indican que los cambios en función y efecto de los neurotransmisores y cómo interactúan con los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión y su tratamiento. Otro factor son las hormonas. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo tengan un rol al causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse, por ejemplo, en el embarazo y durante las semanas o meses después del parto, y problemas de la tiroides, menopausia u otros trastornos. También pueden ser rasgos hereditarios. La depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes consanguíneos también tienen este trastorno. También se puede mencionar que otro factor que puede aumentar el riesgo de que esta patología se manifieste son los rasgos de la personalidad de la persona, como lo es una autoestima baja y ser demasiado dependiente o muy autocrítico o pesimista, las situaciones traumáticas o estresantes, el tipo de orientación sexual de la persona, los antecedentes o trastornos de salud mental, el uso de alcohol o drogas de manera recreativa e incluso padecer de una enfermedad grave o crónica, como lo es el cáncer o un accidente cerebrovascular. Y también podría deberse al uso de medicamentos como los que indican para la presión arterial alta o las pastillas para dormir. La fisiopatología de este trastorno se basa en la neurobiología. Se dice que la depresión es un trastorno multifactorial, ya que su desarrollo depende de diferentes causas que interaccionan. Aproximadamente un tercio del riesgo de desarrollar depresión es hereditario y 2/3 ambiental. Se propone que las interacciones entre estos factores provocan disfunción de las redes neuronales y en sistemas de neurotransmisores como el serotoninérgico y el noradrenérgico y dopaminérgico, ya que se ha demostrado que los pacientes deprimidos están disminuidas las concentraciones de noradrenalina, serotonina y dopamina, así como de sus metabolitos, además de los transportadores y precursores en el caso de la serotonina 2. Así como en las otras patologías de salud mental, la depresión se puede clasificar. Los síntomas provocados por la depresión mayor pueden variar según la persona, pero se han clasificado las siguientes. Depresión ansiosa. Esta es la depresión a la que se le suma la inquietud y la preocupación inusual por posibles eventos o pérdida de control. La depresión de características combinadas.
Esta depresión se caracteriza por depresión y manía en simultáneo, que comprende autoestima elevada, hablar demasiado y aumento de energía. Características melancólicas. Es una depresión grave con falta de respuesta ante cuestiones que solían proporcionar placer. Características atípicas. Es la depresión que comprende la capacidad de alegrarse momentáneamente ante acontecimientos felices, mayor apetito, necesidad de dormir, sensibilidad al rechazo y sensaciones de pesadez en los brazos o piernas. Rasgos psicóticos. Es la depresión acompañada de delirios o alucinaciones, lo que puede implicar limitaciones para cumplir con sus tareas u otras cuestiones negativas. Catatonía. Es la depresión que comprende actividades motoras relacionadas con movimientos descontrolados y sin sentido, o con una postura fija y rígida. Depresión comienzo en el periparto. Es la depresión que se manifiesta durante el embarazo o las semanas o meses posteriores al parto. Y el patrón estacional. Es la depresión relacionada con los cambios de estaciones y con una menor exposición a la luz solar. En el tratamiento de esta patología se utilizan medicamentos y psicoterapias. Entre los medicamentos están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que al principio los médicos suelen recetar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Estos medicamentos se consideran más seguros y suelen causar menos efectos secundarios molestos que otros tipos de antidepresivos. También se encuentran los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos atípicos, que estos son medicamentos que no se ajustan exactamente a ninguna de las categorías previamente mencionadas. También están los antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos pueden ser muy efectivos, pero suelen causar efectos secundarios graves, por eso no se suelen recetar. Y los inhibidores de monoaminoxidasa. Estos suelen recetarse cuando otros medicamentos no funcionan, ya que pueden provocar efectos secundarios graves. Dentro de las complicaciones, la depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores. Por ejemplo, el sobrepeso u obesidad, que puede derivar de enfermedades cardíacas o diabetes, dolor o enfermedad física, consumo inapropiado de alcohol y de otras drogas, ansiedad, trastorno de pánico y fobias sociales, conflictos familiares, problemas en la escuela o el trabajo, aislamiento social, sentimientos suicidas, intentos suicidas o el suicidio, así como también la automutilación, como por ejemplo los cortes.